Un Ciencia Podcast. Las zonas que se están quemando reiteradamente en los últimos años son en la región de Punilla, digamos el Faldeo Serrano, que es donde el gobierno tenía pretendido y todavía mantiene la pretensión de hacer una autovía de montaña, y donde han avanzado fuertemente las urbanizaciones sobre el Faldeo Serrano. Años anteriores eran en la zona de Falda del Carmen, Carlos Paz, que hoy están muchas de ellas urbanizadas. Entonces ahí se observa un patrón de los incendios vinculado al avance de las urbanizaciones. Esto nos contaba el biólogo Fernando Barri, quien es docente de la UNC, y estuvo participando en entrevistas en diferentes medios, tratando de aclarar las causas reales de los incendios que sufrimos en nuestra provincia, e intentando, como muchos otros, interpelar al gobierno provincial para que tome medidas urgentes. En la provincia de Córdoba, en los últimos años, podríamos decir la última década, en esta época, digamos fines del invierno, ¿no?, que es la época de mayor sequía, se vienen produciendo incendios cada vez de mayor magnitud. Estamos hablando de decenas de miles de hectáreas por año que se van perdiendo, en general de bosques nativos y pastizales, en una provincia que ya ha perdido muchísima vegetación nativa, ¿no?, producto del avance del agronegocio y del desarrollo urbanístico en las sierras. Básicamente, como te decía, se queman pastizales naturales y vegetación nativa. Casi todos los incendios son provocados por el ser humano en forma intencional, con esta idea de limpiar el monte, ¿no? Es decir, utilizar el fuego para eliminar vegetación en forma de desmonte. Y se usa tanto en zonas agropecuarias para eliminar vegetación y facilitar lo que ellos llaman el rebrote de pasturas, como en zonas serranas para eliminar vegetación y favorecer el avance de las urbanizaciones, ¿no? Ese es el patrón que se observa, es decir, los incendios rurales tienen origen en campos de productores que buscan eliminar la vegetación con estos fines productivos, entre comillas productivos, porque es una mala práctica agropecuaria, y en las sierras sospechamos fuertemente con fines especulativos e inmobiliarios. Más allá de que la ley de bosques no permite el cambio de suelo aún en bosques quemados, ¿no? Ya sabemos las causas y los patrones en que suceden los incendios. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no se toman medidas urgentes y adecuadas, como identificar los lugares críticos y vigilar esas zonas con personal de las fuerzas de seguridad, o con drones, o como se considere mejor? Es sugestivo, sobre todo en las zonas serranas, que siempre año a año se quemen los mismos lugares, dado que un bosque que es incendiado el otro año tiene más probabilidad de volver a quemarse, ¿no?, por una dinámica de la sucesión ecológica propia de esos bosques. Si se los dejara sin incendiar, probablemente en varias décadas tendríamos un bosque recuperado, pero no si se los incendia reiteradamente, como ocurre siempre. Los inicios de los fuegos ocurren en las mismas zonas, lo cual genera muchas sospechas. Y las sospechas son no solo del origen de estas especulaciones económicas, sino en relación al gobierno provincial, de por qué no hace una tarea de prevención y de control temprano, que tranquilamente lo podría hacer. Es decir, si uno elabora mapas de las zonas más críticas para ser incendiadas, en esta época en particular, y si pudiera invertir los recursos para la prevención y el control, se evitaría que los incendiarios den origen a estos incendios, ¿no?, que luego se hacen devastadores porque son incontrolables. Y tampoco se invierte en educación ambiental, en un trabajo con la comunidad para que comprenda la magnitud del daño que generan los incendios y trabaje fuertemente en la prevención. Entonces eso es lo que no se está haciendo y lo que se debería hacer. Luego, ya cuando tenemos un bosque incendiado y queremos que se recupere, lo que hay que hacer es dejarlo que se recupere, evitarle más disturbios, como podría ser generarle sobrepastoreo o instalar viviendas o cosas de ese tipo, y dejar que la vegetación en un proceso de sucesión ecológica se vaya recuperando lentamente, y controlar obviamente que no haya nuevos incendios. Aquí, de vuelta, hacer el hincapié en este rol ausente por acción u omisión del Estado provincial, que no está haciendo las cosas correctamente en el sentido de prevenir estos incendios. Es decir, si hiciera bien las cosas, la cantidad de focos de incendio y la magnitud de que estos alcanzan año a año debería ir disminuyendo, y sin embargo vemos que año a año aumentan. En este momento exactamente ya estamos superando las 40.000 hectáreas y probablemente van a ser más porque estos incendios continúan. Y es preciso recordar una vez más una de las consecuencias más graves de los incendios, que todos vamos a sufrir en el corto plazo. Básicamente lo que ocurre es que se pierde el efecto esponja.
Las sierras, con su vegetación nativa, generan un efecto de retención del agua de lluvias, es decir, que el agua no erosione el suelo, sino que infiltre y retienen esa agua el resto del año, la van filtrando paulatinamente por los cursos de agua, y es lo que explica que en una región como Córdoba, que es semiárida, tengamos agua en nuestros ríos y arroyos todavía en una época como esta, luego de 6 meses sin lluvia. Es agua que llovió el verano pasado, que fue filtrando paulatinamente. Cuando el incendio elimina toda la vegetación nativa y eso se lava con las primeras lluvias, se pierde el efecto esponja, y eso genera 2 consecuencias. La primera, inundaciones severas, porque se pasa de un efecto esponja a tobogán, como pasó en las inundaciones de Sierras Chicas en 2015, y la segunda es que esa agua no la tenemos disponible en la época de sequía del año que viene. Para terminar este podcast, compartimos el fragmento final del pronunciamiento en defensa de la naturaleza que realizaron las autoridades de las Facultades de Ciencias Sociales, la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Artes de la UNC. Este pronunciamiento consigna textualmente que el Estado provincial debe responder de manera definitiva y propiciar los ordenamientos territoriales frente al avance de los negocios inmobiliarios y agrarios y la erosión de los montes nativos y la extinción de toda la fauna de nuestra sierra y de las comunidades campesinas que la habitan y mantienen desde hace cientos de años. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.